Hola, buenas noches. Una disculpa. Detalles técnicos por ahí. Vamos a esperar unos minutos para ver si se conectan algunos otros participantes y comenzamos. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Lizariana Pérez Nazario y los invito para que estén conectados durante toda esta hora que vamos a charlar sobre un tema muy importante como lo es la perspectiva de género a través de la herramienta de las gafas violeta. Ok, por ahí veo que se están conectando. Muchísimas gracias. Vamos a dar otros minutitos para ver si se conecta alguna otra persona. Y si no, comenzamos. Vamos a esperar por ahí a ver si se conecta alguna otra persona. Ok. Vamos a dar por ahí otros minutitos. Veo que se están conectando. Me da muchísimo gusto. Por ahí tenemos. Vamos a dar otro minutito para ver si se conecta alguien más y si no, comenzamos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche. De verdad, agradezco muchísimo a la comunidad de Lo que Callamos las Abogadas Internacional por la oportunidad y por la invitación para poder tener el día de hoy esta charla que se titula Gafas Violeta, una mirada a mi comunidad con perspectiva de género. Estos temas son muy importantes, sobre todo en este marco de la Jornada Naranja que se aproxima, que es el próximo. Recuerden que el 25 de cada mes se celebra lo que conocemos como Día Naranja. Ahí para refrescar un poquito esa información para quienes no lo recuerden. El Día Naranja como tal tiene su origen en lo que es República Dominicana. Por ahí recordarán la historia de las hermanas y activistas Minerva, María Teresa Mirabal, ¿no? El presidente en ese entonces, Rafael Leónidas Trujillo, bueno, las manda a asesinar precisamente por ellas participar en toda esta campaña de activismo. Bueno, el 25 de noviembre de 1960 precisamente se lleva a cabo este hecho violento en donde las hermanas Mirabal son asesinadas y
de ahí se toma, digamos que en memoria de ellas, precisamente se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Más tarde, ya digamos que un poco más contemporáneo, en febrero del 2008, entonces el secretario general de las Naciones Unidas lanzó esta famosísima campaña que se conoce como Únete, precisamente para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que bueno, tiene como objeto precisamente generar mayor conciencia pública e incrementar, la voluntad política y los recursos asignados precisamente a lo que va a ser prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas. Por eso es que, bueno, las Naciones Unidas está haciendo, digamos que un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, inclusive artistas, los distintos medios de comunicación, hombres y mujeres, niños y niñas, precisamente para romper el silencio, hacer una campaña de sumar esfuerzos y prevenir y eliminar la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas. Por eso es que cada 25 de cada mes, en todos los países que forman parte de lo que es las Naciones Unidas, se conmemora lo que conocemos como el Día Naranja. Aunque hay que recordar que, bueno, la lucha por los derechos y la promoción de los derechos, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, es una cosa o es algo de todos los días, no solamente de un día al mes o de un día al año. Es una lucha constante en la que se han logrado muchos beneficios para las mujeres y obviamente primordialmente el reconocimiento de la ley para, permítame un segundo, la igualdad de estas, es decir, la ley nos reconoce como iguales a mujeres y hombres. Bueno, continuando con este tema que les comentaba, que el día de hoy vamos a charlar un poquito precisamente acerca de lo que son las gafas violetas, es decir, una mirada a nuestra comunidad con perspectiva de género. Primero tenemos que definir o hablar acerca de dos grandes conceptos que se van a relacionar muchísimo aquí. Primeramente, el sexo y, aunado a esto, lo que es el género. El sexo nosotros lo vamos a conocer como todas esas características biológicas, anatómicas, fisiológicas, inclusive cromosómicas de los seres humanos, ¿no? Es decir, lo que nos define como hombres o mujeres. Nacemos con esas características. Por otro lado, el género, bueno, el género es este conjunto de ideas, de creencias, atribuciones sociales, que se construyen obviamente en cada cultura, en cada momento histórico, que toma como base la diferencia sexual, biológica, y a partir de ello se construyen estos conceptos que también nosotros conocemos como la masculinidad y la feminidad, los cuales pues sabemos que socialmente nos van a determinar el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y relaciones, o la manera en la que nos vamos a relacionar los hombres y las mujeres. Pero aquí es muy importante mencionar, fíjense, que esto del género son construcciones socioculturales que pueden modificarse, ¿no? Dado que han sido aprendidas y condicionadas. Aunado a esto del género, vamos a encontrar también algunos otros elementos como identidad de género, expresión de género y roles de género. Esta parte también es muy importante porque, bueno, al final de cuentas, cuando nace una persona, ya sea hombre o mujer, se le destinan o se le designan ciertos comportamientos. Esos son los roles de género. Los comportamientos, las tareas, las funciones que una persona debe desempeñar según su sexo y que por estar construidos social y culturalmente pueden cambiar en todas, digamos, las sociedades, ¿no? En todas las sociedades vamos a poder cambiar esas tareas que realizan los hombres y las mujeres. Actualmente sabemos que, bueno, obviamente las tareas que realizan los hombres, pues sí, gozan de mayor, digamos, prestigio social que las que realizamos las mujeres.
Pero así como platicábamos que el género es una construcción social, precisamente los roles de género son prescripciones, son normas, expectativas más bien de comportamiento, de lo que se considera femenino y de lo masculino, que nos dicta la sociedad y la cultura, pero regresamos a este punto importante, en un momento histórico en concreto. Esa parte es muy muy importante que la tomemos en cuenta. ¿Ok? Bueno, continuando con esto, se preguntarán ustedes, o si es que hay algún hombre conectado, algún varón conectado, ¿me puede afectar esta parte del género si yo soy hombre? Claro que sí. Recordemos que sexo y género no son lo mismo. Como tal, el sistema sexo-género ha hecho visible la manera en el que el sexo, hablando biológicamente de una persona, es utilizado como pretexto para determinar las oportunidades y derechos a los que va a poder tener acceso. Así que el sistema sexo-género, digamos que bueno, se va a establecer estereotipos que nos van a dictar las características de cada sexo y además se nos va a asignar o nos asignan un rol, es decir, nos van a dictar normas de comportamiento, actividades o tareas permitidas para hombres y mujeres. ¿No? Es desde que somos pequeños, nos dicen esta parte de, bueno, eres niña, tú vas a jugar con muñecas, tú eres niño, vas a jugar con carritos o con pistolas, las niñas van a jugar a la comidita, etcétera, etcétera. ¿No? Toda esta parte viene precisamente de esta construcción social que es el género y sus diferentes variantes de rol, identidad, expresión. Pero es importante rescatar o resaltar más bien que este concepto de género o esta situación de analizar y entender la gran desigualdad que enfrentan las mujeres por la condición biológica de ser mujeres sí existe. Y como hombre es la responsabilidad o tienen esa responsabilidad de entenderlo y de comprenderlo, porque al final de cuentas son hijos, son hermanos, son padres, son amigos, son pareja y sobre todo si son una persona dedicada a los servicios públicos, a servir al país, a trabajar en alguna área de la administración pública en cualquiera de sus 3 niveles, estoy obligado a conocer sobre temas de género, sobre temas de perspectiva de género. Ahora vamos a la parte interesante porque sé que dirán, ¿qué es todo esto que nos platica la licenciada Ariana? Ari, por ahí si alguien nuevo se conectó, bueno, les repito mi nombre. Yo soy Ariana Pérez y vamos a charlar un poquito el día de hoy acerca de esta herramienta importantísima que son las gafas violetas. Les decía que bueno, antes de hablar de esta herramienta que es las gafas violetas, tenemos precisamente que platicar un poquito acerca de lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género, ya aterrizamos lo que es género. Bueno, esta perspectiva de género la vamos a utilizar nosotros como una herramienta de análisis que va a estudiar de cierta manera las formas en que esas características socioculturales que son asignadas a las personas, que ya determinamos que se designan a partir del sexo, precisamente van a convertir esa diferencia sexual en una desigualdad, ¿no? Hay que tener muy en claro que la perspectiva de género es fundamental para incorporarla en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. De otra manera, pasaría lo que realmente es lo que ocurre, lo que pasa en muchas situaciones, lo que acontece hoy en día, que las personas, inclusive las autoridades públicas, tienden nada más a identificarlas como meras políticas en favor de las mujeres o estudios sobre mujeres. Y hay que entender que la perspectiva de género va muchísimo más allá que el mero hecho de crear una nueva ley
o de reformar una ley, ¿no? Están muy bonitas las leyes que se han creado, nos pintan un mundo idílico en el que yo creo que nos gustaría vivir tanto a mujeres como a hombres, pero desafortunadamente, digamos que el hecho de vivir en la sociedad en la que vivimos hoy en día dificulta, sí, en muchas ocasiones el pleno desarrollo o ejercicio de esas leyes, lo cual también es una responsabilidad compartida, no únicamente de las autoridades, sino una responsabilidad social. Digamos que el hecho de conocer sobre perspectiva de género y respetarla es tanto un derecho como una obligación de todos los ciudadanos, no solamente de las mujeres. Los hombres también tienen que involucrarse, porque al final de cuentas convivimos todos en una sociedad, en una comunidad, y por eso es necesario aprender sobre estos temas para poder transversalizar, que es un término que ahorita vamos a analizar también, la perspectiva de género, llevarla más allá, que trascienda de estar únicamente contenida en una ley para ver su realización en el plano real. Les decía que bueno, esta perspectiva de género es una herramienta que nos va a ayudar a identificar precisamente cómo esa diferencia sexual se transforma en desigualdad. ¿En desigualdad en qué ámbitos? En todos. Desde la educación, el trabajo, el acceso a la información, etcétera, etcétera. Cuando en una familia, bueno, a lo mejor hoy en día no se da tanto, aunque sí sigue pasando, pero anteriormente, digamos que nacen en una familia, hay 2 hijos, un niño, una niña, bueno, se le da prioridad a que el niño o el varón sea el que estudie, el que asista a la escuela, el que tenga una educación, porque al final de cuentas, él es el que va a mantener una familia, ¿no? La niña, bueno, ¿para qué va a la escuela si al final de cuentas se va a casar? Pues no hay nada más erróneo en esa afirmación que el hecho de realizarla. Las mujeres, al no asistir, al no poder tener acceso a una educación, básicamente las están condenando a que de la vida adulta, en el hecho de si es que pasa que su matrimonio no funciona, ellas no tengan cómo valerse por sí mismas. Es por eso que en muchas ocasiones las mujeres, cuando son víctimas de violencia, o aunque no estén siendo a lo mejor totalmente víctimas de violencia, pero se encuentran ya en una situación en donde pues no son felices, no se sienten plenas, no puedan abandonar ese núcleo familiar, o no puedan dejar a su pareja porque no tienen no tienen herramientas, no tienen una profesión, no tienen una manera de valerse por sí mismas. Por lo cual es importante que a nuestras niñas se les brinde la oportunidad de tener el acceso a la educación. ¿Qué pasa también, o qué va unado a esto de la falta de acceso a la educación? Pues precisamente las dificultades que vamos a enfrentar las mujeres para poder tener acceso a trabajos dignos. Ni hablar de que dentro de nuestra vida laboral pueda aspirarse a lo mejor a un puesto gerencial si no contamos mínimo con la formación básica de la escuela. Hay mujeres que todavía hoy en día no saben leer, no saben escribir. Entonces el hecho de negarle la oportunidad de acceder a la educación a una niña es poner o centrarla en un grupo vulnerable por el resto de su vida. Otro punto importante también a analizar en estas desigualdades es el hecho de acceso precisamente a la información. Eso también imposibilita el pleno desarrollo de las mujeres, ¿no? El hecho de que, bueno, no se les permita a lo mejor tener el acceso a noticias, el acceso a libros, el acceso a su información básica, porque no en todos lados, pero sí siguen existiendo algunos lugares en donde, bueno, es mi esposa, yo voy a manejar todos sus documentos.
o es mi hija y yo voy a manejar todos los documentos que tengan que ver con ella. No están así el hecho de que, bueno, ni siquiera ellas tienen acceso a lo que es su CURP, en muchas ocasiones no se lo saben, no tienen ni siquiera una copia de lo que es su acta de nacimiento. Entonces sí son situaciones que al final de cuentas van a derivar en una desigualdad y en una segregación y discriminación en contra de las mujeres. Continuando en este marco, es importante también que ya una vez que aterrizamos qué es sexo, qué es género, cómo llevar a cabo, digamos, que esta transversalización de la perspectiva de género, decía, a ver, esta transversalización de la perspectiva de género, precisamente hay que analizarla. Hablar de perspectiva de género es muy importante, les comentaba hace ratito, no únicamente para las mujeres, sino también para los hombres, para las autoridades públicas debe ser esencial. ¿Lo hacen? Sí. ¿No? Nos pintan un mundo muy bonito, les decía hace rato, a través de leyes, de reformas, de nueva normatividad. Tenemos inclusive reglamentos, tratados internacionales, tenemos normatividad internacional, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente con tenerlas escritas, ¿no? Hay que transversalizarlas, hay que llevarlas al plano real, al plano de la interacción, en donde realmente se vea un cambio, se vea su aplicación efectiva y no sea únicamente una falacia de la administración pública, ¿no? Entonces, precisamente hay que utilizar esto, hay que buscar la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué es esto? Bueno, primeramente la palabra transversalización va a venir de la palabra transversal, es decir, algo que atraviesa otra cosa. Es decir, la transversalización de esta perspectiva de género va a implicar que todo lo que hacemos, lo que planeamos, lo que decimos, sea atravesado por un enfoque o visión de género, ¿no? Significa aplicar el principio de dar igual trato y oportunidades a mujeres y hombres. Y lo vamos a tener que traducir, como ya se hace, en políticas públicas que tomen en cuenta esas desigualdades, porque en realidad existen, ¿no? Y se transformen o se logre tomar medidas, adoptar medidas necesarias para equilibrar esa situación. No basta con decir, ok, las mujeres están siendo víctimas de violencia, voy a decretar 10, 15, 20 municipios en alerta de género y ahí quedó todo. No. Si estoy decretando una alerta de género es porque en realidad voy a crear herramientas para terminar con esa situación o por lo menos tratar de prevenirla. No se puede quedar todo en papel, hay que transversalizarlo, hay que lograr que efectivamente eso trascienda y se vuelva una realidad en el plano social. Tenemos, les decía, un montón de leyes, inclusive a nivel federal, a nivel estatal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto federal como estatal, donde nos habla de todos los tipos y modalidades de violencia. Y sin embargo, cuando vamos, a lo mejor y alguna mujer está siendo víctima de violencia, no violencia física, no una violencia que pueda, digamos, calificarse así, física o que se pueda ver, es decir, que traiga un moretón, un arañazo, lo que hacen muchos fiscales, no todos, no voy a decir que todos, hay fiscales que trabajan de verdad con perspectiva de género, hay que reconocerlo, pero hay otros que todavía esta herramienta no la pueden o no la terminan de aterrizar en la actuación o su actuación diaria como fiscal. ¿Qué es lo que ponen cuando va a denunciar a alguien? Bueno, a lo mejor no me golpea, pero sí me agrede verbalmente, ¿no? Me intimida, etcétera, etcétera. Violencia equiparada. Y no trasciende, se queda en ese plano, porque no sabemos, no conocemos, y como autoridad, siendo un servidor público, como autoridad pública, sí es preocupante que no tengamos aterrizada
esta idea o este conocimiento acerca de la perspectiva de género, ¿no? Entonces sí es bastante, digamos que bueno, es un poco conflictuante el hecho de que una autoridad no pueda reconocer precisamente o no pueda juzgar con perspectiva de género. Recuerden que la perspectiva de género va a ser reconocer cómo esas desigualdades se transforman en una discriminación, en una segregación, en este caso para las mujeres. Hay mujeres que no saben leer, mujeres que no saben escribir, hay mujeres que ni siquiera pueden hablar español, necesitan de algún traductor, también cuando van y necesitan obviamente un abogado de oficio, etcétera, etcétera. Son muchas situaciones que tenemos que considerar. Por eso es tan importante conocer acerca de la perspectiva de género. Y a mí me encanta este otro, digamos que subtemita que vamos a tratar precisamente hablando de la transversalización que les decía que hay que atravesar nuestras actuaciones, lo que planeamos, lo que decimos, lo que hacemos por ese enfoque o visión de género. Bueno, para eso a mí me gusta mucho utilizar precisamente lo que vamos a conocer como las gafas violetas. ¿Qué son las gafas violetas? Bueno, básicamente las gafas violetas son una metáfora, eso es, lo podemos traducir así, es una metáfora que vamos a conocer como gafas violetas. En algunos lugares hablan de ella como lentes de género. Yo traje por aquí también mis lentes morados para ilustrarles. Van a encontrar muchas ilustraciones donde están utilizando lentes morados precisamente porque es para eso, ¿no? Es un enfoque, es tratar de darle un enfoque dinámico, que veamos el mundo de otra manera, que veamos nuestra sociedad de otra manera, es decir, a través de las relaciones de género, y que podamos detectar esas muchas discriminaciones que se enfrentan día a día, casi siempre las mujeres. Pero ustedes dirán, ¿por qué las gafas violeta? Bueno, vamos por ahí con otra pequeñísima, digamos que reseña histórica acerca de dónde surge precisamente esta idea de las gafas violeta. Bueno, primeramente vamos a retomar un poquito, o vamos a mencionar el 8 de noviembre. Ustedes ya saben que el 8 de noviembre, perdón, el 8 de marzo, el día 8 de marzo se celebra, no se celebra, se conmemora. Se conmemora precisamente el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración, porque es lo que es, más que una celebración, es una conmemoración, se realiza debido a que por allá en el año de 1857 en la ciudad de Nueva York, recuerdan que bueno, se da esta huelga de mujeres trabajadoras de una fábrica textil, si no mal recuerdo era la fábrica textilera de Cotton. Bueno, realizan una gran manifestación por las calles cercanas a la fábrica, precisamente para reclamar mejores condiciones de trabajo y su reducción de la jornada laboral, que era inhumana. Obviamente esta manifestación fue brutalmente reprimida por la policía, aproximadamente dejó un saldo de 200 mujeres muertas, algunas por arma de fuego, y lo más triste de este caso es que, por ejemplo, las trabajadoras que estaban dentro de la fábrica murieron porque se provocó un incendio en las instalaciones dentro de la fábrica. Y aquí es digamos que el punto del asunto. Estas mujeres trabajaban precisamente en esa fábrica con textiles, o bueno, más bien trabajaban para teñir textiles de color violeta. Entonces, bueno, precisamente por eso es que se tomó este color o se designó este color violeta para concientizar y hacer conocer y resaltar la lucha de las mujeres por la promoción y el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, de ahí es donde sale precisamente esta metáfora de las gafas violeta. Otro punto importante dentro de esta metáfora de lo que les digo de las gafas violetas es precisamente también el hecho de que como mujeres y hombres debemos analizar las relaciones de género, respetar y hacer visibles esas desigualdades que se van a presentar en nuestro día a día. Inclusive entre mujeres hablamos muchísimo de la sororidad, pero no en todos los casos o no siempre se aplica, lo cual no debe de ninguna manera pasar. Ya
históricamente hemos sido víctimas de segregación y discriminación, como para sumar el hecho de que entre nosotras no pueda darse ese sentido de solidaridad, ¿no? Esta metáfora también de las gafas violeta, les decía, va a surgir del feminismo. Obviamente violeta y sus variantes que se utilizan, lila, morado, son los colores que tradicionalmente pues han utilizado las feministas, ¿no? Para la promoción y lucha de los derechos de las mujeres. Obviamente son también estas gafas violeta con las que debemos revisar y repensar, reconstruir nuestro mundo según el feminismo. Y bueno, no únicamente según el feminismo, yo diría que pues por humanidad. Esta metáfora también de las gafas violetas se utiliza como tal, así, tal cual, textual, gafa violeta, por primera vez dentro de un libro que me encanta, se llama El diario violeta de Carlota, de la escritora Gemma Lienas. Es un libro bastante jovial, refrescante, en donde precisamente se hace referencia al feminismo como transformador del mundo, ¿no? Te hace tener una formación, una práctica feminista, en donde te resalta precisamente la situación de opresión de la mujer en esta sociedad que durante mucho tiempo se ha considerado, bueno, y hasta hoy en día lo es, esta sociedad patriarcal. Recordemos que, bueno, al final de cuentas, nuestro sistema, todas las sociedades surgieron desde un sistema, androcentrista, en donde el hombre era el centro o el creador de ese sistema. Y durante mucho tiempo, en muchas sociedades y culturas, la mujer no era reconocida como individuo, ¿no? El hombre era el que se encargaba de hacer todo, inclusive para hacer referencia, ¿verdad?, al descubrimiento, a los descubrimientos científicos, o inclusive para hacer referencia en esta famosísima teoría de Darwin, habla del ser humano, del hombre, como el hombre transformó, descubrió y desarrolló la humanidad, invisibilizando totalmente a las mujeres. Y las mujeres, bueno, hemos estado ahí desde el inicio también de la historia, formamos parte de ella, de las sociedades, y hemos contribuido de muchas maneras a que las grandes culturas, las grandes sociedades sean lo que son hoy en día. Esta parte de las gafas violeta, les decía, me encanta porque precisamente es una manera en la que podemos nosotros encontrar o dar a conocer esta parte de la perspectiva de género, estas teorías feministas a las nuevas generaciones. Precisamente les voy a platicar un poquito acerca de lo que es este libro que les decía que me encanta, del diario violeta de Carlota, de la escritora Gemma Lienas. Por ahí les voy a poner en comentarios el autor y el nombre del libro para que lo puedan leer más adelante. Bueno, todo inicia cuando Carlota cumpleaños, está pasando precisamente de su niñez a la adolescencia. Tiene una pequeña celebración con sus padres, vienen sus dos abuelas, obviamente, la materna, la paterna, y una de ellas le regala un diario, donde le dice que, bueno, ahí puede escribir acerca de sus novios, de sus amistades, de sus aventuras, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene su otra abuelita que le dice que, bueno, al final de cuentas, si no quiere ella escribir acerca de sus relaciones amorosas porque no las tiene o todavía no es el tiempo, pues podría escribir acerca de cómo ve ella esta interacción en la sociedad con respecto a las mujeres. No, a lo mejor no tanto construido así, pero al final de cuentas le dice que puede anotar su día a día, cómo se comportan las personas de diferente manera con un hombre y con una mujer, ¿no? Carlota dice, puede ser, será. Al final de cuentas lo termina haciendo. En ese diario empieza a anotar precisamente cómo se dan pequeñas o algo que no considerábamos en ese momento discriminación, pero cómo empieza
a notar ella precisamente esas pequeñas acciones, y que a darse cuenta que en realidad son discriminación, ¿no? El hecho de que, bueno, a lo mejor le voy a dar más participación a tus compañeros que a ti. Ella empieza a cuestionarse muchas cosas, no únicamente con respecto a las mujeres, no, inclusive a sus compañeros. Por ejemplo, ¿quién dijo que son los hombres los que tienen que invitar a salir a las mujeres? ¿Por qué no puede hacerlo una mujer? ¿No? Porque el hecho de que, bueno, nos dicen siempre a las mujeres, calladita te ves más bonita. ¿Quién dijo que una mujer no puede verse muy bella expresando lo que ella piensa? No, no únicamente lo que le dicen, sino realizando y expresando lo que ella es y lo que a ella le gusta hacer. Empieza a cuestionarse, empieza a leer, empieza a investigar y pues empieza también a notar toda esta construcción de desigualdad a la que se han enfrentado las mujeres a lo largo de la historia. Precisamente se da cuenta que el 70% de las personas en el mundo que son pobres son mujeres. Derivado de lo que les comentaba anteriormente, de estas desigualdades en cuanto al acceso a la información, a la educación, al trabajo. Entonces, bueno, Carlota empieza a cuestionarse todas estas situaciones. Inclusive forman un pequeño colectivo, digamos, para promover los derechos de las mujeres, en este caso de sus compañeras y de ella, dentro de la escuela, ¿no? Es un libro muy, 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 muy bonito, muy digerible. Se los recomiendo mucho para aquellas personas que a lo mejor tenemos cerca a algún adolescente, nuestro hijo, nuestro primo, nuestro sobrino. Es una manera súper refrescante en la que ellos van a conocer y entender estos temas de perspectiva de género. Van a comprender precisamente esta desigualdad, cómo esa desigualdad sexual que ya platicábamos se transforma en la falta de acceso a oportunidades en mujeres y también en algunos hombres. No vamos a decir que no. Al final de cuentas hay que recordar que los hombres y las mujeres no somos enemigos. Debemos de trabajar en conjunto para construir una mejor sociedad, ¿no? Entonces es un libro que de verdad les recomiendo. Por ahí les voy a dejar el nombre en comentarios para que lo puedan checar. Es muy, muy, muy jovial, muy refrescante. Yo lo leí ya siendo una adulta y me sirvió muchísimo. Entonces yo creo que a los que están iniciando, a nuestros pequeños que están transformándose de niños, adolescentes y que van al final de cuentas en un futuro a desarrollarse en esta sociedad, no hay mejor manera de poderles explicar y que de ellos comprendan esta perspectiva de género y que la puedan trabajar desde temprana edad. Es una herramienta que me parece muy, muy, muy importante para ellos. Aunado a esto que les platicaba acerca de lo del diario Violeta de Carlota, de ponernos las gafas violetas para poder darle una mirada diferente al mundo, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, porque al final de cuentas todos formamos parte de una misma sociedad, de una comunidad, y tenemos que trabajar mucho a lo mejor en cerrar esa brecha de desigualdades. Bueno, otra herramienta que también es importante para la transversalización, como lo son las gafas violetas, y que va de la mano totalmente con las gafas violetas, es el uso del lenguaje incluyente, del tan famoso lenguaje incluyente. Se ha vuelto muy popular, ya sabemos que hasta el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia lo utiliza. Tenemos por ahí al magistrade con su la que legisle, etcétera, etcétera, ¿no? Este punto del lenguaje incluyente es algo que ha venido transformándose y que tiene un boom en la sociedad en la que vivimos actualmente. Súper, súper importante. Por ahí, bueno, a mi parecer precisamente hay algunas resistencias, existen resistencias culturales precisamente para incorporar el lenguaje incluyente. A mí me gusta llamarle lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Desde la perspectiva de género, es importante hacer visibles a las mujeres, y precisamente parte de transversalizar esta perspectiva de género comienza o empieza por nombrarlas, porque recordemos que aquello que no se nombra no existe, ¿no? Sabemos que, bueno, el lenguaje se construyó, hace ratito platicábamos un poquito de
de este mundo androcentrista, ¿no? De esta cultura androcentrista donde pues el hombre era como que el centro, el ombligo. Precisamente el lenguaje escrito, el lenguaje verbal se utilizó, se construyó desde ese sistema androcentrista, ¿no? Se utiliza el género masculino como representante de los dos sexos, es decir, masculino, lo que se conoce como masculino genérico. Aquí utilizar el masculino genérico contribuye a la invisibilización de las mujeres como grupo, ¿no? Les mencionaba hace rato algunos ejemplos, por ejemplo, cuando hacemos referencia a la historia del hombre, ¿no? O los derechos del hombre, se omite al 50% de esa población, que son las mujeres. Inclusive, a lo mejor representamos hasta más del 50% de la población actualmente, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, hablamos de esa omisión, del hecho de que no se menciona a las mujeres. Actualmente, con esto del lenguaje incluyente no quiere decir que yo esté en contra, al contrario, viene muy de la mano con esta parte de la expresión y la identidad de género, es decir, cómo se perciben las personas a sí mismos, pero esta parte sí del lenguaje incluyente, el utilizar la letra E para no utilizar la A o la O, sí ha venido de nueva cuenta a ser retroceder un poco lo que se considera como lenguaje incluyente y no sexista. Les decía que este masculino genérico, al final de cuentas, contribuye de cierta manera, o bueno, no contribuye, hace que las mujeres sean invisibles como grupo. Este masculino genérico oculta la presencia de las mujeres, hace parecer que digamos que solo los hombres cuentan, no existen y de ninguna manera es así. Mujeres y hombres, eso sí hay que aclararlo, somos los responsables del lenguaje excluyente, del lenguaje sexista. Al final de cuentas nos han educado en un contexto cultural, pues sí, machista y centrado en lo que es lo masculino, ¿no? Casi todos es ahora sí como un chip que traemos en la cabeza, que reconocemos y utilizamos el masculino genérico precisamente como primer paso para obligarnos a utilizar las alternativas que tiene el español y expresarnos de esa manera, ¿no? Entonces el lenguaje, como ya hablamos hace ratito, es construido desde un sistema androcentrista, pero al final de cuentas es una construcción que puede cambiarse. Les comentaba que aquí en México las personas de la comunidad LGBTIQ han ganado muchísima visibilidad y por eso es que deben ser tratadas también de una forma respetuosa y digna, por lo que nuestro lenguaje deberá también adecuarse a esa nueva realidad. Ellos se identifican muchísimo con esta parte del todes, no porque no se identifican plenamente muchos de ellos como hombre o como mujer, sino como este tercer género que le llaman ahorita género no binario. Entonces sí es importante también ser respetuosos de esta parte, respetuosos y respetuosas de esta parte, y hablar sin frases heterosexistas, ¿no? Esta comunidad ha ido creciendo cada vez más, está muy presente en los diversos contextos que tenemos en la sociedad, económico, cultural, de participación política, de participación social. Y bueno, dentro de la comunidad vamos a encontrar mujeres y hombres con diversas expresiones de género, que bueno, les comentaba, pues tienen que ser respetadas precisamente para alcanzar un trato equitativo. Y en ello el lenguaje juega un papel central. Modificar el lenguaje obviamente nos permitirá mejorar la convivencia. Se busca que sea más incluyente e igualitaria hacia todas las expresiones de género, es decir, que sea menos sexista, menos sexofóbica y por supuesto menos homofóbica, ¿no? El lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover relaciones de respeto, de igualdad entre los géneros. Nos sirve para ser visibles a las mujeres. Por eso es tan importante, yo sé que cuesta un poquito de trabajo, inclusive a nosotras como mujeres, ¿no? Por ejemplo, a mí en ocasiones, que me dicen, Lick, buenos días, o yo le digo, Lick, buenos días, buenas tardes.
sí es importante que empecemos como que a visibilizarnos, a darles importancia de decir licenciada, no dejarlo nada más en el LIC. Inclusive hay muchas personas que ya se presentan como LICDA, que vendría siendo como que la abreviación de licenciada. Esa parte me gusta, al final de cuentas les decía hace ratito, si no se nombra no existe, entonces sí es muy muy importante que podamos construir precisamente este lenguaje incluyente y no sexista desde cero, no decir todos y todas y todes, porque también las personas de la comunidad LGBTQ son parte de nuestra sociedad, son parte importante y han ganado muchísima representación. Se identifican ellos como género no binario, entonces es importante también darles esta representación, pero no generalizar. Esta parte de cambiar el todos por todes, no es que no me guste, sino que sí siento que invisibiliza a las mujeres. Y han sido años de lucha, de reconocimiento y promoción de nuestros derechos como para volver a ser invisibilizadas. Entonces no estoy en contra, pero yo creo que sí hay que utilizar todas las herramientas que nos da el lenguaje, todos, todas y todes, ¿no? Dependiendo de cómo se identifique la persona, pero dirigirnos a ella de manera respetuosa. También, bueno, digamos que dentro de esta parte del lenguaje, les decía, lo que se busca es precisamente eliminar todo tipo de expresiones y palabras que denigren o discriminen a las personas, que reproducen al final de cuentas también estos estereotipos de género, al final de cuentas minimizan y frivolizan la violencia contra las mujeres o personas de la comunidad. Entonces sí podemos transformar nuestro lenguaje, es lo ideal. Cambiar de tener un lenguaje androcentrista hacia un lenguaje con perspectiva de género, a utilizar nuestro lenguaje y lo que conocemos hoy en día como lenguaje incluyente y no sexista. Esa parte es muy muy importante, un lenguaje incluyente y no sexista, como una herramienta más de lo que es la transversalización de la perspectiva de género. No, inclusive es sumamente importante para aquellos que son servidores públicos, no somos los responsables al final de cuentas, si trabajamos para la administración pública, de crear la normatividad en muchas ocasiones y bueno, de ser el ejemplo precisamente para que esta perspectiva de género sea una realidad social y no solamente se quede en una mera falacia administrativa, es lograr una igualdad verdaderamente sustantiva. Y aquí se me estaba pasando, pero sí hay 3 elementos muy, muy importantes que me gustaría mencionar antes de terminar con lo que es esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy precisamente, que es la igualdad, la equidad y la justicia. La igualdad es dar trato igual a ambas partes, reconocer que ambas partes son individuos que tienen los mismos derechos. La justicia es darle a cada quien lo que corresponde, pero no siempre es igualitario o equitativo, que es este otro concepto. La equidad es precisamente reconocer, analizar, observar qué es lo que esta persona o qué es lo que está imposibilitando que esta persona tenga el mismo acceso a las oportunidades que esta otra o que esta otra. No voy a proporcionarle yo las herramientas para que supere ese obstáculo en base a sus oportunidades, en base a sus carencias o falta de oportunidades. Es decir, por ahí no me dio oportunidad de poderles proyectar la pantalla, la verdad, pero bueno, hay una figura muy interesante que ustedes de seguro ya han visto, donde está el arbolito con manzanas y están los 3 niños, ¿no? Y es el ejemplo por excelencia precisamente de la igualdad. A los 2 les dan la misma escalera, pero resulta que el árbol está inclinado más hacia un lado. A los 2 se les dio la misma escalera, el mismo tamaño, sin embargo, eso no garantizó que tuvieran el acceso a la misma o que tuvieran la misma oportunidad de poder tomar una manzana. En la justicia resulta que pues también se da esta parte de brindarles a los 2
la escalera, pero de igual forma no se logra que estas personas o que las ambas puedan tomar la manzana. Entonces viene la equidad. La equidad, como del árbol está inclinado más de un lado que otro, bueno, resulta que busca precisamente que la persona que está del otro lado, que no puede tomar, digamos que la manzana porque el árbol está inclinado más hacia un lado, se le dé una escalera más grande, atendiendo precisamente a lo mejor a la falta de oportunidad o a la carencia que esta persona tenía en su caso muy particular. Todo esto es precisamente gracias, o lo podemos visibilizar gracias a lo que es la perspectiva de género. Por eso es tan importante que conozcamos acerca de estos temas, que busquemos trabajar nosotros con la perspectiva de género. ¿No? Es importante, es una herramienta de todos los días. Hace rato al inicio les comentaba que esta parte de trabajar por la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres es algo de todos los días, no es solamente un día al mes, no es solamente un día al año, sino es algo constante que nosotros tenemos que hacer y por lo cual debemos trabajar en nuestro día a día. Bueno, me gustaría saber si tienen algunas preguntas, por ahí voy a leer sus comentarios. De todo esto que hemos platicado acerca de estas herramientas, de la perspectiva, la transversalización y estas dos herramientas tan importantes que son el uso de las gafas violetas y el lenguaje incluyente, podemos dar, digamos que o podemos centrarlo en un pequeño resumen, ¿no? Algo que me encanta llamarle como protocolo. Bueno, precisamente para tener o para poder decir que yo llevo mi vida o rijo mi vida bajo la perspectiva de género, tengo que tener primeramente muy en claro qué es la perspectiva de género y que es fundamental incorporarla en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria, sobre todo si somos servidores y servidoras públicas. 2. Obviamente tengo que realizar ese análisis de género, tengo que tomar en cuenta aspectos de la persona, hablando de su clase, de la etnia, de la procedencia, si es rural y urbana, tengo que considerar su orientación sexual, etcétera, etcétera. Es decir, me tengo que poner mis gafas violeta o mis lentes de género para poder evaluar las desigualdades que tiene esa persona y tratar de solventarlas. 3. Tengo que dar igual trato y oportunidades tanto a mujeres y a hombres. Y obviamente, de la mano de esta, utilizar siempre mi lenguaje incluyente y no sexista. ¿Okay? Esa parte es muy importante. Digamos que con eso vamos a poder nosotros decir que llevamos nuestro día a día, nuestras actuaciones a través de una línea de perspectiva de género. Estos temas son de vital importancia no únicamente para las mujeres que nos dedicamos al ámbito jurídico, al ámbito del derecho, sino para todas las personas en general, hombres, mujeres, personas que pertenecen a la comunidad, porque al final de cuentas todos convivimos en sociedad y aprender a reconocer las desigualdades y las diferencias que tenemos nos va a permitir cerrar esas brechas, precisamente esas brechas de desigualdad, de falta de oportunidades, y nos va a convertir en una mejor sociedad. Al final de cuentas tenemos que trabajar para que en algún momento ya no sea necesario a lo mejor dar este tipo de temas, ¿no? Yo espero de verdad que en un futuro nuestra sociedad esté tan avanzada que únicamente tengamos que hablar de perspectiva de género como historia, ¿no? Que ya no exista, que ya no tengamos que crear campañas como la Jornada Naranja para tratar de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en todos sus ámbitos, ¿no? Sino que sea una realidad, que esta igualdad que nos dice la ley que existe, de que tanto pregonan las autoridades, sea en realidad, sea una realidad, ¿no? Se traspase
pase, se traslade a nuestro día a día, a nuestro ámbito social, a nuestro ámbito personal, al familiar, etcétera, etcétera. Que no se quede como mera falacia administrativa, sino que sea un cambio real en la sociedad. Okay. Por ahí voy a leer sus comentarios. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Por ahí veo que hay una pregunta de Adaí Ayala. ¿Es conveniente? A ver, permítanme. ¿Vincular el consumo responsable con la perspectiva de género? Sí es, digamos que conveniente. Recordemos que esta parte del consumo responsable pues es la toma de decisiones, al final de cuentas de igual manera bien razonadas, con o más bien sobre los productos que se compran, donde tenemos que considerar aspectos sociales, aspectos económicos y también algo que es de suma importancia hoy en día, el aspecto ambiental. Al final de cuentas, bueno, ya es digamos que tema de otra asignatura, pero esta parte del derecho ambiental va muy ligado a otros derechos, ¿no? Inclusive también se encuentra, al igual que la igualdad de hombres entre mujeres en el artículo 4 constitucional, el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, sin duda van de la mano. El consumo responsable tiene mucho que ver precisamente con la perspectiva de género, al hecho de reconocer que no todos tienen las mismas oportunidades o tienen la misma capacidad de adquirir productos que a lo mejor los demás sí tienen, y vamos a ir al consumismo irresponsable que se hace muchas veces de algunos productos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, bueno, estas famosísimas inyecciones que eran, creo que para las personas diabéticas, y que popularizaron tanto las Kardashian, ¿no? Vamos, ellas las utilizaron para un fin que no tiene absolutamente nada que ver con algo de salud médica, sino únicamente con algo estético, y provocaron un desabasto para las personas que de verdad necesitan el medicamento para poder sobrevivir. ¿Puede nuestro consumo ser también una herramienta de incidencia para promover la equidad de género? Por supuesto, claro que sí. Nuestro consumo, al final de cuentas, vamos a trasladarlo a algo que es totalmente de las mujeres. Hoy en día, no en todos los lugares, pero sí existen comunidades, recordarán, en donde pues son comunidades tan pobres que las niñas no tienen acceso, por ejemplo, a las toallas sanitarias. Últimamente han salido muchísimos estudios en donde las toallas sanitarias están hechas con productos que son dañinos para la salud. Entonces, el hecho de hacer un consumo responsable sobre esos productos, sobre las alternativas, que están saliendo, como son las copas menstruales, los anillos, las toallas ecológicas, entonces obviamente va a promover también, digamos que un factor de cerrar brechas de desigualdad, ¿no? Esa parte es bastante, bastante importante. Entonces sí es importante también concientizarnos sobre el hecho de generar y realizar un consumo responsable de los productos. Les decía que es exclusivamente para mujeres. El hecho de pues de las toallas femeninas sí tiene mucho que ver también con la equidad de género, sobre todo porque bueno, al final de cuentas, les decía, hay niñas que viven en comunidades tan marginadas, tan pobres, que en realidad no tienen acceso ni siquiera a una toalla sanitaria, ¿no? Y tienen que utilizar otro tipo de alternativas. A lo mejor no hablemos de una toalla ecológica, no hablemos de una copa menstrual, sino de lo que venían utilizando las abuelitas en la antigüedad, que pues eran los famosos trapitos, ¿no? Eso también, al final de cuentas, si yo hago un consumo responsable, a lo mejor voy a hacer que no, al final de cuentas a lo mejor no va a ser tan inmediato, pero sí voy a crear conciencia
de equidad de género, voy a crear conciencia perspectiva de género en el hecho de que, bueno, tenemos que hacer un consumo responsable porque hay personas que a lo mejor no tienen el acceso a las posibilidades que yo tengo. Algo que nos pasa mucho y a todos, y yo también lo tengo que reconocer en algún momento, a lo mejor se me va porque al final de cuentas es el chip que traemos, la estructura social en la que crecimos. Entonces, a veces tendemos a mirar el mundo desde los privilegios con los que contamos y hay cosas que nosotros decimos, ay no, eso no puede ser, o sea, no pasa. No, claro que pasa, claro que pasa, únicamente que no reconocemos nosotros esas desigualdades porque pues no las hemos sufrido al final de cuentas, no las hemos vivido. Entonces sí es importante tratar de trabajar, les decía hace rato, que la perspectiva de género no únicamente para que los hombres sean más igualitarios, más solidarios con las mujeres, sino nosotras también como mujeres reconocer precisamente este papel que juega la perspectiva de género, en saber que no todas las mujeres a lo mejor tuvieron los pocos privilegios que a lo mejor yo tuve, no hay a lo mejor mujeres que tuvieron menos acceso a la información que yo, que de verdad vivieron una situación de mayor desigualdad, de mayor falta de oportunidades que yo. Entonces estos temas sí son bastante importantes y me encantó que mencionaran eso del consumo responsable porque precisamente pues engloba todo, no aspectos sociales, aspectos económicos que van totalmente de la mano precisamente con las desigualdades que platicaban hace ratito, como el acceso de más bien la falta de acceso a la información, la falta de acceso a la educación, que obviamente afecta directamente a las mujeres en el factor económico y social, y también, bueno, el consumo, esta parte del consumo responsable al ambiente, ¿no? Hay que hacer un consumo responsable, hay que tomar buenas decisiones, decisiones razonadas sobre productos o los productos que yo voy a comprar y ver si en realidad tienen un beneficio pues social, económico y un beneficio a lo mejor, bueno, más bien no un beneficio, sino que no dañe al ambiente. Esa parte también es muy, muy, muy importante porque al final de cuentas, bueno, les decía, ya es materia o es tema de otra materia, pero al final de cuentas solamente tenemos un ambiente, tenemos un planeta y entonces tenemos que cuidarlo. Van a ver que todos estos temas van de la mano uno con otro. Por ahí voy a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, creo que son todas las preguntas, todos los comentarios. Les agradezco muchísimo a las personas que estuvieron conectadas. De verdad me dio muchísimo gusto poder compartir con ustedes esta charla. Espero que les haya gustado. Por ahí espero trabajar también más adelante algún otro tema. Y cualquier duda, ¿cómo? Me encanta también esta pregunta. Adaya Ayala, muchas gracias. ¿Cómo asegurar que los medios de comunicación y los funcionarios públicos lleven gafas violetas? Bueno, fíjense, ya hablando un poquito más, adentrándome un poquito más, digamos que a lo mejor en un aspecto personal, esta parte de las gafas violeta se logra obviamente mediante la concientización, ¿no? El hecho de que nos demos a la tarea, a lo mejor yo no sé qué son las gafas violeta, pero bueno, veo que van a hablar, van a dar algún curso, algún tema sobre eso, bueno, lo tomo. En el caso de los servidores y las servidoras públicas o los funcionarios y las funcionarias públicas, todas aquellas personas que trabajen al servicio de la administración en cualquiera de sus 3 niveles, ellos están obligados a conocer qué es la perspectiva de género y a trabajar precisamente con las herramientas para posibilitar la transversalización de esa perspectiva de género. Inclusive se dan campañas, digamos que obligatorias para los servidores públicos en temas de perspectiva de género. Y hablando un poquito en el ámbito personal, una servidora es precisamente promotora de lo que es un centro de desarrollo para las mujeres, en donde nos encargamos precisamente de transmitir temas sobre derechos humanos, empoderamiento económico de las mujeres y en todos los ámbitos de su vida, y precisamente nos encargamos también de dar
pláticas, de dar talleres a los funcionarios y funcionarias, a los servidores y servidoras públicas sobre estos temas que son tan importantes. Brindarle todos estos conceptos, las herramientas para que ellos puedan brindar precisamente una atención a la población con perspectiva de género. Obviamente no podemos obligar a las personas a que pues vivan a través o que sea su actuar diario a través de las gafas violeta, ¿no? Pero sí tratar de concientizarlos, y en el caso de los servidores públicos y de las servidoras públicas, pues ellos inclusive sí tienen campañas obligatorias que tienen que tomar acerca de temas con perspectiva de género. Ellos están obligados, si queremos verlo así, por ley, a brindar un servicio a través de las gafas violeta, ¿no? Para ellos es una cuestión obligatoria. Para todo servidor público yo creo que debería ser una cuestión obligatoria para cualquier persona en cualquier ámbito, ya sea económico, político, social, educativo, laboral, el hecho de regir nuestra vida con las gafas violeta. Recordemos que las gafas violeta no únicamente me va a permitir analizar la desigualdad que enfrenta yo como mujer, sino la desigualdad que enfrenta mi compañera, que no tuvo el mismo acceso a las oportunidades que a lo mejor yo sí tuve, ¿no? Entonces, vivir bajo esta perspectiva violeta es un cambio que va a transformar su vida. Por ahí decía un filósofo en alguna ocasión, que pues no me gusta citarlos tantos, ¿verdad? Pero bueno, Mahatma Gandhi, esta frase sí me gusta mucho de él: sé el cambio que quieres en el mundo. Entonces tenemos que iniciar por nosotros mismos, regir nuestra vida, nuestras actuaciones a través de lo que son las gafas violeta, para poder lograr verdaderamente un cambio y una transformación de nuestra sociedad. Por ahí alguna otra preguntita. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Cris, Dayana, Dalia, Reina, Iraís, Silvia, Adaí, Hernández, Sujei. Muchísimas gracias por haberse conectado, y a todos los demás también que nos estuvieron siguiendo en las transmisiones, a través de la transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Les decía, me encantó poder charlar un poquito acerca de este tema de la perspectiva de género a través de la herramienta de lo que son las gafas violetas, cómo nos permite precisamente vivir, ¿no? Darle una mirada diferente a nuestra comunidad. Considera que con la llegada de una mujer presidenta, Adaya ya la considera que con la llegada de una mujer presidenta, independientemente del partido que sea, influirá en la transformación de la sociedad y el uso de las gafas violetas. Indudablemente, y este es un tema que también me encanta de ahí. Estamos a nada, ya prácticamente, ¿verdad? El año que viene es de elecciones, de llevar a cabo un proceso histórico en cuanto a elegir al nuevo gobernante del país, del partido, de la ideología política que sea, pero es bastante resaltable el hecho de que sea una mujer la que pueda optar por ese puesto público. No es como que la máxima presea, el máximo honor que puede tener un ciudadano mexicano o una ciudadana mexicana, el hecho de servir a la nación como presidente, ¿no? Definitivamente la llegada de una mujer a lo que es el poder ejecutivo federal va a influir definitivamente en la transformación de la sociedad, ¿no? El hecho de que reconozcamos como sociedad, que los hombres también reconozcan que una mujer sí está capacitada para ocupar un puesto público de ese nivel, indudablemente va a influir en transformar nuestra sociedad, y el hecho de que empecemos y empiecen también las demás personas, sobre todo los hombres y las autoridades públicas, a intentar por lo menos con más ímpetu vivir y transformar la sociedad a través de lo que es el uso de las gafas violetas. Indudablemente sí. Yo creo que la posibilidad de que una mujer llegue a sentarse en la silla presidencial es algo que va a transformar a nuestra sociedad, a nuestro país, que nos va a poner
digamos, a catapultar también a lo que es el nivel internacional. Somos uno de los países que no ha contado, no ha tenido la oportunidad de que una mujer ocupe precisamente o pueda dirigir lo que es el poder ejecutivo. Entonces yo creo que se vienen grandes cosas con este cambio, con esta oportunidad que se está dando. Definitivamente vamos a construir o se va a hacer historia con este proceso presidencial que viene, con esta elección, porque sin duda una mujer es la que se va a sentar en la silla presidencial, ¿no? Del partido que sea, pero al final de cuentas vamos a lograr tener una representante, alguien ahora sí que digamos, no me gusta hablar específicamente de la designación social, pero por decirlo así, una mujer, a alguien del género femenino, que bueno, desde esta perspectiva de que a lo mejor conoce o que ella ha sido víctima o se enfrentó a diversas desigualdades, segregaciones, discriminaciones en su carrera, va a poder, ¿no? Desde esa perspectiva esperemos que trabajar precisamente esta transformación de la sociedad desde el uso de las gafas violeta. Entonces sí es algo que la verdad yo creo que va a ser muy interesante de ver. Tenemos que estar muy pendientes, tenemos que informarnos para poder conocer y poder elegir a quién nosotros queremos que nos represente. Eso sin duda es algo importante. No es solamente un derecho, es una obligación estar informados acerca de quién queremos que sea nuestro representante los próximos 6 años. Entonces, sí es algo que la verdad me tiene muy emocionada, el hecho de que una mujer vaya a ser la próxima presidenta. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron conectados. Ahora sí vamos a dar por finalizada la transmisión. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes. Espero que no sea la única vez en que podamos hacerlo. Cualquier duda, comentario, ya saben, pueden hacerlo o preguntar por mí a través de lo que es la página Lo que Callamos las Abogadas Internacionales. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Lo que Callamos las Abogadas Internacional es una comunidad que está creciendo, en la que pueden participar todas. Queremos que todas se sientan abrazadas, valoradas, reconocidas, y no se olviden de siempre regir sus acciones a través de lo que son las gafas violeta. Me despido, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Soy Ariana Pérez y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.